Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos venido realizando al paso de los últimos días. Hemos dado un seguimiento muy puntual al proceso electoral en materia judicial y desde luego que hemos tenido la oportunidad de platicar con la autoridad electoral estatal, con la autoridad electoral federal y con una gran cantidad de candidatos a jueces, a magistrados, con papeletas estatales, federales, y nos ha permitido de alguna manera tener un panorama muy abierto de cómo está desarrollando este proceso. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Alberto Vences Vaca. Él es candidato a magistrado en materia penal. Y estimado licenciado, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Saludarte a ti y a todo tu auditorio y muy agradecido por esta oportunidad de poder explicar algunas cuestiones relacionadas con este proceso de suma importancia para los chihuahuenses. Me da mucho gusto poder saludarte, licenciado, y sobre todo que vamos a platicar de algunos aspectos muy propios de tu campaña, del proselitismo y de la complejidad que se ha venido desarrollando este. Sí, es un proceso complejo porque es inédito. Es la primera ocasión en la historia, en el país, en el estado y en Parral, en que se tiene la oportunidad de poder elegir a los mejores perfiles que les van a ser las personas juzgadoras que le van a dar la cara a la sociedad durante los próximos años. Tú tienes experiencia dentro del Poder Judicial, nunca se había dado un proceso, al menos como este tipo, para elegir jueces o magistrados. Tengo una experiencia de 16 años como juzgador. Fui emanado de un concurso de oposición que se hizo ya por allá el año 2007-2008, en donde, a diferencia de ahora, participaban los tres poderes del Estado. Se emitía una convocatoria, aquellos perfiles que estábamos interesados, teníamos que inscribirnos, ir pasando una serie de exámenes, de evaluaciones de todo tipo, muy rigurosas, y tener la oportunidad de poder ser designados para este espacio. Es una mecánica muy distinta, pero a la vez también siempre he querido que son puntos de oportunidad, ¿sí?, para poder mejorar las cosas. Definitivamente también con sus retos, pero de una manera diferente a lo que estamos viendo ahora. Sí, ahora es la ciudadanía, es la gente quien tiene en sus manos la posibilidad de escoger a los mejores perfiles, y espacios como el tuyo son muy bienvenidos porque es la posibilidad que tenemos de poder llegar a la gente y que conozca nuestras propuestas. La experiencia que te acompaña es como juez penal. Sí, estuve de juez penal del año 2008 al año 2024 y en el Inter, lo digo con mucho cariño, muchos años aquí en la ciudad de Parral, en donde tuve la oportunidad de servir a los parralenses con profesionalismo, con honradez, con dignidad y sobre todo con una justicia cercana, que es parte de lo que estamos prometiendo ahora para magistrados. Y me parece que tuviste algunas experiencias importantes en esto porque del 2008 al 2024 pasaron muchas cosas en materia penal. Vino la reforma para todo lo que es el sistema oral y luego tuviste también una etapa muy intensa con todo aquel índice de la violencia que también dejó muchas experiencias, también muchos dolores, y en materia penal fue el área que definitivamente se colapsa. En materia penal siempre hemos estado acostumbrados a estar bajo el escrutinio. Claro. Al ser las audiencias públicas, los medios de comunicación, cualquier persona tiene la posibilidad de acudir a las audiencias y podemos decir que lo transitamos de una mejor manera, siempre profesionalmente, siempre capacitándonos, pero siempre también dando la cara a la gente. Pero en aquel tiempo los índices de la violencia, cuando estaba la situación muy, muy difícil para la sociedad, era incierto todo, los protocolos de seguridad, los protocolos de las escenas del crimen, todo esto fueron llegando poco a poco para ir acomodándose a la nueva realidad que estaba la violencia indetenida. Era necesario acostumbrarse a esa situación y buscar cada quien desde nuestro trabajo, desde nuestra trinchera, como luego se dice, aportar un granito de arena en búsqueda de soluciones. Platícanos un poquito sobre tu trayectoria académica, de dónde egresas, cuál es tu transitar en este aspecto y capacitaciones y temas similares. Muy rápido te comento, soy originario de aquí de Parral, orgullosamente parralense, provengo de una familia de la cultura del esfuerzo y conocida. Hubo necesidad de trasladarme por cuestiones, pues para poder mejorar a la ciudad de Chihuahua, en donde pude cursar mi licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Puedo decir orgullosamente también que hay dos instituciones a las cuales le debo todo lo que soy. Una de ellas es la Universidad Autónoma de Chihuahua, mi alma mater, y la otra el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Ahí tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura a la par de estar trabajando. Entré a trabajar a un juzgado, siendo secretario. Todavía me tocó este sistema de los expedientes por escrito. O sí, entré muy joven a tener que aprender a coser expedientes, a realizar las audiencias, a notificarlas, pero siempre con la ilusión y con el gusto de tratar de servir. Luego se da, en el año 2008, este concurso que te comenté, y a la par estaba estudiando también, no dejé de estudiar nunca, la maestría en Procuración y Administración de Justicia. Posteriormente a esto, tuve la posibilidad de estudiar el doctorado en Derecho, lo cual también me ha dado muchas satisfacciones porque he podido combinar la labor de juez
con la labor académica. Caray. Llevo más de 10 años dando clases en universidades, tanto en la UACH, en el TEC de Monterrey, en la Universidad La Salle, en la Universidad Regional del Norte, y capacitar a ministerios públicos, a jueces y a defensores de otros estados del país. Y la figura del Ministerio Público es trascendental para todo lo que tiene que ver con la integración de una carpeta de investigación. Obviamente, cuando se judicializa, si viene mal integrada la carpeta, ahí hay un punto en donde hay que señalar. Sí, ahí es quien da la cara en un primer momento a las víctimas, Ujú. porque llegan en busca de justicia. Si un ministerio público no hace adecuadamente su trabajo, es muy probable que el asunto fracase ante el tribunal. Y al ser un sistema, a todas y a todos nos interesa que funcione de manera adecuada. Un sistema donde se respeten los derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia, pero también los derechos de las víctimas. Y es definitivo que también todo este proceso ha tenido cambios, ha tenido mejoras. Me parece que ha crecido mucho en el ámbito de los derechos humanos, la protección a los derechos de la mujer, también lo referente a los indígenas también ha avanzado mucho, porque si podemos contrastarlo algunos 20 años hacia atrás, sí se nota una diferencia. Sí, del 2011 hacia acá ha avanzado mucho el tema de la cultura del respeto a los derechos humanos de las personas. Hay protocolos que quienes somos juzgadores o personas juzgadoras tenemos que respetar. Protocolos de actuación, así se llaman. Y están en todas estas categorías de personas que requieren, por cierta condición de vulnerabilidad, acciones muy puntuales por parte de la autoridad. En algún momento, cuando vino la reforma al sistema para que entrara la gravedad, se hablaba mucho de los jueces sin rostro y figuras que eran necesarias en su momento. Sí, ser juez penal, o ser magistrado en penal, requiere valentía. Primero, para dar la cara a la sociedad, para dar la cara a los justiciables, pero también requiere valentía para poder afrontar las consecuencias de las decisiones que se toman. ¿Tuviste algún momento de riesgo con todo este transitar? Un riesgo siempre ha estado, pero he tratado de hacer mi trabajo de tal suerte que me puedo ir a dormir tranquilo a casa y afortunadamente 16 años después aquí sigo todavía sano y salvo y pidiéndole a la ciudadanía que este 1 de junio nos favorezca con su voto. Platícanos, licenciado, ¿quién es el licenciado Alberto Vences Vaca? Bueno, pues soy parralense, como ya lo comenté, provengo de la cultura del esfuerzo. Estoy acostumbrado y así me lo inculcó mi papá y mi mamá, el doctor Federico Vences y María del Rosario Vaca Facio. Me inculcaron mucho que las cosas no caen del cielo, las cosas no se regalan. Hay que salir a buscar el trabajo, hay que salir a trabajar, hay que estar mejorando. De ellos aprendí el poder trabajar siempre, el estar estudiando. Puedo decir con orgullo también que siempre me caractericé en la escuela por tener buenas calificaciones. Tuve un promedio de 9.9 en la licenciatura, un tema que no es sencillo, y ahora las calificaciones juegan una gran importancia, porque dentro de los requisitos para poder ser candidato hay que tener un promedio de 8, porque luego de 8 hacia abajo pues no son personas idóneas para ocupar estos cargos. Pues definitivo, ¿no? La capacitación es trascendental. Me ha tocado entrevistar a muchos candidatos, todos tienen un currículum muy bueno. A todos los acompaña mínimo una maestría o una. Algunos tienen hasta más doctorados, como tu caso, por lo cual me parece que va muy de la mano la capacitación, porque eso es en beneficio de la gente. Sí, pero también de nada nos sirve personas capacitadas si no cuentan con esa vocación de servicio. Y la experiencia. La experiencia, vocación de servicio y capacidad. Ujú. ¿Para qué? Para poder tener esa sensibilidad al resolver los problemas. El no ver a las personas como un número más, no ver a las personas como un expediente más, sino entender que las decisiones que tomamos tienen consecuencias ni siquiera en los abogados de las partes, sino en los seres humanos, en la ciudadanía. Y estás hablando de aspectos patrimoniales, de privación de la libertad, son asuntos muy delicados que marcan una vida, marcan una familia. Un niño, por ejemplo, una decisión de un juez le impacta de manera directa a un niño si la determinación es que tenga que ir a la prisión. Sí, ahí son factores que se deben ponderar y también el tener en cuenta que enfrente también hay una víctima y que la víctima también tiene familia y que al final del día todo lo que buscan es el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Leía hoy por la mañana una noticia por ahí de una mujer que fue detenida en un supermercado porque se apoderó de un lápiz labial de 100 pesos. Tú sabes, licenciado, al paso de la experiencia que tienes, que todos estos procesos son muy costosos, porque el seguir un proceso desde que llega la policía municipal por la mujer, si es que toma la decisión de turnar el caso a la fiscalía, la integración de las carpetas, si es que lo van a judicializar, cuando llegue ante el juez, es un proceso muy largo, si tú gustas hasta burocrático, y muy costoso. Por eso creo que las medidas alternas vinieron a traer algún proceso de solución a esto. Pero lo que voy es a que impartir justicia, aplicarla, es muy caro. Sí, y también las consecuencias son muy costosas en ocasiones.
Como bien lo mencionas, el seguir un proceso implica poner en marcha la maquinaria del Estado. Por eso también es muy importante la labor que realizan los magistrados, porque son quienes revisan que las actuaciones que se hayan dado a lo largo de todo este proceso de primera instancia, como se llama, hayan sido apegadas a derecho y respetando los derechos humanos de las personas. Anteriormente no estábamos muy familiarizados con la figura del magistrado, porque no daba la cara, porque estaba resolviendo en su sala y muchas veces por escrito. Cuando se implementa el tema de las audiencias es cuando más o menos empezamos a conocer a los magistrados, pero la labor que realizan es fundamental, porque insisto, son quienes revisan que los jueces o las juezas hagan bien su trabajo. Aquí yo tengo un punto que aportar. Hay mucha capacidad en todos los candidatos, pero también lo ideal es que se combine la capacidad con esa experiencia. Al haber tenido una trayectoria de 16 años como juzgador, conozco las necesidades de la gente, las necesidades del sistema, pero también conozco lo que debe o no hacerse. Por eso, desde la perspectiva, si la ciudadanía lo permite, brindándome la confianza este 1 de junio, voy a poder realizar mi trabajo de la mejor manera posible. ¿Y cómo va a ser? Garantizando que los jueces y las juezas hagan bien su trabajo. ¿Cómo vino la inquietud de buscar la oportunidad de convertirte en magistrado? Para quienes tenemos una trayectoria, una carrera dentro del Poder Judicial, siempre el llegar a la magistratura representaba como que la punta de la pirámide, el culminar exitosamente esa trayectoria. Profesión. Siempre ha sido una aspiración de todas las personas que formamos parte del Poder Judicial. Miente quien diga que no. Y es una aspiración muy válida, pero que anteriormente estaba sujeta a otro tipo de factores, a otro tipo de circunstancias. Creo que yo veo en esta elección un gran punto de oportunidad, porque es la gente quien puede definir estos aspectos. Te comento muy rápido. Yo, al no formar parte de magistrado por ser juez anteriormente, yo no tuve el pase directo a la boleta. Yo tuve que inscribirme, tuve que cumplir con todos los requisitos y puedo decir de manera orgullosa que para el Poder Judicial del Estado, para el Poder Legislativo del Estado, para el Poder Ejecutivo del Estado, yo estoy en esas listas que me permitieron el día de hoy estar en la boleta. Entonces, soy una persona que los tres poderes avalaron la trayectoria, la capacidad y la experiencia. Y entonces eso me permite poder venir y pedirle el voto a la gente. Con solidez hablarle a la gente. Sí, más allá de cuestiones políticas, más allá de cuestiones de partidos, esta es una cuestión ajena por completo en esta elección. Somos candidatos, sí, pero que tenemos la posibilidad de ser designados por la ciudadanía. Pero abre una gran oportunidad porque tú lo has dicho, Liceo, de unos 2 años para atrás no se podía pensar en llegar a ser magistrado porque el proceso es efectivamente complejo hacia el interior y con su porcentaje de política interna también. Y ahora es una convocatoria, cumples con los requisitos y tienes la oportunidad de ponerte el escrutinio público. Y si la sociedad lo avala con todo lo que hagas en tu campaña de promoción, puedes llegar sin ningún problema. Aquí el gran reto es llegar a la sociedad, convencer a la sociedad de que se tome la molestia, el tiempo de poder acudir a votar, que históricamente a veces ciertos procesos electorales no tienen muy buena respuesta. Yo espero, yo confío que este proceso sí tenga buena respuesta ciudadana para que nos pueda legitimar a quienes podamos llegar. A mí me parece que el reto se encuentra en socializar al menos los puntos básicos de lo que es el Poder Judicial, porque te toca platicar con la gente y todavía hay un porcentaje amplio de quien no sabe qué es un juez o qué hace un juez, lo que hace un magistrado o qué hace un magistrado, y si nos vamos a las papeletas federales es todavía más difícil. Sí, aquí tocas un punto muy interesante. Ahora, para efectos prácticos, las boletas están divididas en colores, porque representan cargos y materias. Tu servidor está en la boleta color verde, en el rubro de magistraturas penales, y soy el número 28. Háblanos un poquito de la boleta para explicárselo a la gente cómo votar en el caso de los magistrados penales. Sí, a diferencia de otros procesos en donde había que tachar el logotipo del partido político de la preferencia, aquí aparece un listado de hombres y de mujeres. A cada participante, a cada candidato o candidata se le asignó un número, de tal suerte que la gente primero lo que debe de ubicar es el color de la boleta. Debe verificar que sea el color verde, debe verificar que sea magistraturas penales del Tribunal Superior de Justicia y luego, ahora sí, dentro del listado de hombres y mujeres, buscar al candidato o candidata de su preferencia, verificar que el nombre y el apellido corresponda con el número y colocar ese número en recuadros posteriores que se encuentran en la parte superior de la boleta, de tal suerte que si la gente considera que Alberto Vences Vaca es una buena opción, tiene que ubicar y verificar que efectivamente el número 28 de esa papeleta diga Vences Vaca de Alberto. Hecho esto, en los recuadros superiores poner el número 28. De una manera muy clara.
Que no vaya a haber confusión de cómo se escribe, cómo se anotan estos números. Afortunadamente el número 28 No tiene riesgo. no tiene tanto riesgo como por ejemplo un 7, que a veces la gente pone un 7 y puede parecer un 1. Un 4. O por ejemplo cuando es un solo dígito. Hay candidatos que sugieren que si es un solo dígito pongan el 0 antes del dígito. Porque si no un 4 se puede volver 14, se puede volver 24. Afortunadamente con el 28 no hay este problema. Y bueno, nada más sería ubicar el color correcto, ¿no? De una manera práctica, porque así me ha tocado escucharlo, para poder diferenciarlo, porque hay papeletas de muchos colores, con ver el logotipo. Si el logotipo es el del INE, es una papeleta federal. Si viene el logotipo del IE en la parte de arriba del lado izquierdo, es una papeleta para una elección estatal, que es que el caso tuyo. Sí, esto también es muy importante porque estamos en un proceso electoral también de carácter federal, en donde se van a designar distintos puestos también de la federación. Y esto hace que el reto sea mayor para la gente incluso, porque habrá gente que está muy interesada en acudir a votar. Pero el primer reto es saber ubicar las papeletas, saber ubicar los colores de las boletas. Y luego hay boletas que tienen una gran cantidad de candidatos. Afortunadamente en la materia penal, en la boleta verde, pues no hay otros cargos, como por ejemplo si sucede con los jueces, con la papeleta amarilla, que aparece juez familiar, juez penal, juez civil, juez menor mixto. Aquí no, aquí afortunadamente el listado es de hombres y de mujeres en materia penal. Y ahí el reto es hacer tu nombre, posicionarlo bien, bastante, y obviamente el número. Sí, aquí dentro del acotamiento que tenemos es pues utilizar las redes sociales, ¿sí? Como una manera de difusión, dar a conocer nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestro perfil, nuestras propuestas. Aquí es muy importante este tema porque a diferencia de otros procesos no podemos llegar a ofrecer que vamos a pavimentar una calle o que vamos a buscar el suministro de agua potable en las colonias. ¿Qué más quisiéramos? Pero eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros lo que nos corresponde es ofrecer y garantizarle a la ciudadanía que vamos a hacer nuestro trabajo con respeto a derechos humanos, apegado al debido proceso, a la presunción de inocencia y sin corrupción. Esto también es muy importante decir. He escuchado mucho en este proceso una disposición muy abierta de los aspirantes, de los candidatos, de tener un acercamiento muy cercano con la gente, de escuchar a las personas, con los riesgos que tal vez pueda llevar. Yo sigo insistiendo que en materia penal es más delicada que las otras materias, por la naturaleza misma del caso, pero veo una apertura por parte de los candidatos de tener que escuchar a la gente. Sí, y tener que darle la cara a la gente. ¿Para qué? Para que sepan que el día de mañana, si le dan la confianza al candidato y le proporcionan su voto, va a poder hacer y va a tener que hacer las cosas apegadas a derecho, con escrutinio público de manera abierta y sobre todo con sensibilidad para la sociedad. Todavía tengo yo una incertidumbre qué va a ocurrir después del día de la votación, porque obviamente vendrá la política pública del Poder Judicial para ver si les va a permitir a los candidatos electos seguir teniendo el acercamiento social o otra vez los van a recluir a la discreción de sus oficinas. Si el ejercicio es ya haberlo socializado, creo que debe de haber un ejercicio que les permita seguir interactuando con la gente, pero finalmente habrá que ver qué política va a tomar internamente el Poder Judicial. Sí, de entrada las audiencias son públicas, claro, cualquier persona puede acudir. Ahora, ¿qué sucede? Y a mí me pasaba mucho esto cuando fui juzgador. En ocasiones, fuera de audiencia, las personas iban y me buscaban. ¿Qué dijo? Entonces yo lo que hacía era generar las condiciones adecuadas para poderlos atender. ¿Qué hacía? A ver, si iban, por ejemplo, gente de la persona acusada, yo inmediatamente le hablaba al Ministerio Público y a la defensa, quienes llevaban el caso, para que estuvieran presentes. Y ahora sí poder escuchar a la gente, poder escuchar con sus inquietudes. Porque lo que sí no se vale, lo que sí no se permite, es pláticas en lo oscurito. Entonces ya será cuestión de que el Poder Judicial busque estos mecanismos para que de manera transparente podamos atender a la gente. ¿Por qué votar por licenciado Adalberto Belces Vaca? ¿Por qué? Porque considero que soy un perfil sólido, considero que soy un perfil adecuado. Tengo 44 años de edad, estoy buscando llegar a la cúspide de mi carrera judicial, pero aún me siento con las ganas, con la energía y con la disposición de seguir sirviendo al Estado. Le tengo un gran amor, como ya lo dije hace unos momentos, al Poder Judicial. Le tengo un gran amor a mi Estado, le tengo un gran amor a Parral. Y creo que todavía puedo seguir aportando mi experiencia, mi capacidad y mis conocimientos. Ahora el resto depende de incentivar a la gente y que desde luego consideren que el número 28 de la boleta verde es la mejor opción. ¿Consideras que hay suficientes ministerios públicos? No, desafortunadamente la carga de trabajo es mucha.
yo respeto mucho la labor que realizan nuestros ministerios públicos, porque no va a ser igual que un solo ministerio público tenga 5,000 carpetas a su cargo a que tuviera 500, por ejemplo. A veces 100 veces esto va más allá de sus capacidades. Yo respeto mucho a los ministerios públicos que acuden a las audiencias, que realizan su trabajo de una manera diligente y que todavía saliendo de las audiencias llegan a atender gente y a seguir integrando carpetas. Es un trabajo muy complejo que merece todo mi reconocimiento. Aquí lo que debería que buscar, pues, es profesionalizarlos aún más y darles mejores herramientas. ¿Tú crees que hay suficientes jueces penales? No. Hay por ahí una estadística de cuánto sería lo recomendable de jueces atendiendo al índice de población. Aquí Parral, por ejemplo, yo lo he visto a lo largo de la historia. Es un distrito de una ciudad media, por así decirlo, en cuanto a población, pero que tiene mucho trabajo. Es bastante el trabajo que realizan mis compañeros aquí en el Distrito Hidalgo. Mis respetos y mi reconocimiento para ellos. ¿Por qué? Porque tienen audiencias a todas horas. Es muy complejo. Y esto implica también la necesidad de contar con defensores y con ministerios públicos para cada audiencia. Por eso falta entonces incentivar que entren más ministerios públicos y haya más jueces entonces. Sí, y quizá también luego hacer otros ajustes en cuanto a políticas de política criminal, por ejemplo. Pero eso no le corresponde al sistema penal. Qué mejor que llegaran menos asuntos, porque eso sería un indicador de que hay menos violencia. Pero bueno, el trabajo ahí está y hay que responder. Aquí otra cosa que quiero ofrecer es una justicia rápida. Es importante. El tratar de que cuando un asunto llegue a la sala, si el auditorio, si la sociedad, así lo decía este 1 de junio, cuando un asunto llegue a la sala del magistrado Alberto Vences, que no dure tanto tiempo ni tantos meses en resolverse, dedicarnos de lleno a resolver los asuntos. Que se distinga tu función por ser un magistrado ágil. Sí, es lo que buscaremos implementar desde el primer día en caso de que seamos favorecidos con el voto de la gente. Dame tu percepción, licenciado, de lo que le llama la burocracia judicial. La burocracia judicial implica una serie de situaciones que tienen muchos factores. La complejidad del asunto, a veces también la intensidad que le pongan en el litigio las partes interesadas. Pero aquí cada quien debe hacer lo que le corresponda. Si a mí me llega un asunto para resolver el recurso, debo de resolverlo de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Solamente así vamos a poder ir abatiendo estos tiempos. Pero tú lo habrás visto con tu experiencia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la región serrana, Guadalupe y Calvo, Huachochi, un área de Belleza, mucho problema con temas de indígenas involucrados y hasta el problema de la traducción, de entenderlos, derechos humanos, trato, también tiene su complejidad eso dentro de un tribunal. Sí, y eso implica también que el Poder Judicial dé respuesta a esas necesidades, como brindando intérpretes, traductores, defensores o funcionarios judiciales, no solamente que conozcan la lengua indígena, sino también los usos y costumbres para poderlo entender. Y luego la labor muy importante que se realiza en las audiencias. Y no solamente con personas indígenas, Me tocó llegar en una ocasión a un juicio en donde las víctimas eran de origen chino. Y aquí era un tema porque no hablaban chino mandarín, hablaban chino cantonés. Más difícil. Todavía un poco más complejo. Y se tiene que buscar la manera de brindar estas herramientas a la gente. No le puedes dar una defensa justa si no tienes la oportunidad de entenderlos, de escucharlos. O incluso el juez, si no entiende, si no le están traduciendo lo que está diciendo la víctima, o incluso con temas que se puedan salir de contexto de las palabras. Es una gran observación que realizas. Hay juicios muy complejos, pero la regla es que cada juicio debe resolverse de la mejor manera posible, atendiendo a las particularidades de cada juicio. Pero no que la regla sea la tardanza. Claro. Incluso la situación del propio traductor también es debatible porque habrá que ver qué es lo que le está traduciendo a la juez. Sí, ahí por ejemplo lo que hacíamos era realizar la protesta para que se condujeran con verdad, para que no nos estuviera traduciendo mentiras. Pero también lleva un apasionamiento el traductor. El traductor también lleva una labor también muy importante, porque a veces hay palabras que si se sacan de contexto la traducción, nos puede cambiar el resultado. Lo puedes entender diferente. Así es. Definitivamente es una oportunidad muy grande como profesionista. Obviamente tiene un reto social también muy grande, pero me parece que la oportunidad está y propiamente para eso estamos platicando, para que la gente conozca tu propuesta, licenciado, para que la gente pregunte, la gente se interese por tu currículum. Me parece que es importante, que a lo mejor una plática de este tipo es un poco limitado, pero sí que curiosé un poco ahí en internet, en el programa que tiene la autoridad electoral, el Conóceles.
para que ahí entre un poquito y revise tu currículum, revise la experiencia, pregunte, incluso tenga acercamiento contigo. Me parece que es importante. Hay algo muy importante también. Me pueden localizar en mis redes sociales, Ujú. tanto en Instagram como en Facebook. Si ustedes ponen Adalberto Vences Vaca, ahí me van a encontrar y con gusto podemos establecer un diálogo igual para poder tratar dudas o inquietudes. ¿Las atiendes personalmente o tienes alguien que te ayude? Personalmente manejo mis redes sociales. Es complejo, ¿eh? Porque luego de 9 a 3 no puedo hacer gran cosa, no tengo que estar trabajando, pero ya en la tarde debo darme espacios para poder contestar una a una las inquietudes de la gente. De nueva cuenta, licenciado, si nos explicas cómo votar por ti en la papeleta de color verde. Sí, por supuesto, para allá, ¿verdad? Sí, claro. Sí, van a encontrar en la boleta de color verde, verde bajito, de más o menos este tono. Ujú. Hay que buscar que se refiera a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Esto es muy importante. Y una vez ubicándose del lado izquierdo tendremos a las mujeres, del lado derecho tendremos a los hombres. Y hay que buscar el número 28 dentro de la boleta verde, que corresponda a Vences Vaca Adalberto. Ya si así lo deciden, poner el número 28 en uno de los recuadros que se encuentran en la parte superior de la boleta. Esa sería una manera de poderme dar la oportunidad de seguirle sirviendo a la gente. ¿Por qué votar por licenciado Alberto Vences Vaca? Por compromiso, por sentido humano, por conciencia social, pero también por profesionalismo, por capacidad y sobre todo por las ganas de seguir sirviendo. La experiencia es uno de tus puntos fuertes. Sí, la experiencia, la trayectoria, el bagaje que he tenido, pero también la preparación. Pero insisto, esto no sería posible también sin esa conciencia, sin tener esa sensación de querer servir a la gente y no de servirnos de los puestos. Y sobre todo te conocen en el Poder Judicial. Sí, para bien y para mal. Siempre he sido una figura también polémica que de repente puede despertar envidias, pero también siento que he gozado del cariño y del respeto de la gran mayoría de mis compañeros del Poder Judicial. Es la condición humana finalmente, es la convivencia social diaria lo que genera empatías, a veces enojos, rechazos, es normal eso. Sí, y no solo en el Poder Judicial, al exterior también. Afortunadamente hemos tenido una carrera judicial sólida, alejada de escándalos, y lo digo abiertamente, ¿no? Con un perfil pulcro, con un perfil limpio y alejado de corrupción. ¿A qué te dedicas actualmente? Ahorita estoy comisionado a la dirección del Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado, donde hemos estado sirviendo con mucho gusto, respondiendo a la confianza de la magistrada presidenta y bueno, pues haciendo un poquito o mucho de lo que nos gusta, ¿no? Que es el tema de la educación. Pero tienes una oportunidad también muy valiosa porque ahí es en donde llega precisamente todo el gremio para buscar mejores condiciones. Sí, el tema de maestrías, de doctorados, de cursos, de capacitaciones, de actualizaciones, de diplomados. Tenemos esa responsabilidad y lo hacemos con todo el gusto. ¿Cuánto tiempo tienes ahí de eso? Desde el mes de noviembre del año pasado. Ahí tenemos esa responsabilidad. Y bueno, ahí estaremos mientras tengamos la confianza de la magistrada presidenta, seguiremos poniendo todo nuestro empeño. Estás en funciones entonces en estos momentos y en tus tiempos libres es cuando lo dedicas para hacer la campaña. Sí, sábados y domingos, en este caso también después de las 3 de la tarde. ¿Tienes contemplado solicitar alguna licencia ya cuando se acerque un poquito más la fecha? No. ¿O vas a seguir de este mismo? No, no lo haré, seguiré sirviendo al Poder Judicial del Estado, desde el Inforac o desde cualquier otra pinchera. Licenciado, nos parece que sería muy útil un comentario tuyo dirigido a la sociedad para incentivar la participación a votar y obviamente para tu papeleta. Sí, pues en este caso y en particular al encontrarnos en Parral, dirigirme a la sociedad de Parral para decirles que soy parralense, que estoy plenamente identificado con la ciudad y que quiero servir a mi estado. Y ya si se me cumple ese pequeño deseo que tengo, bueno, servir a los parralenses desde la Sala Penal Regional aquí en la ciudad. Es un compromiso dar resultados. Sí, y venir y dar la cara, ¿eh? En caso de que tengamos la oportunidad de asumir el cargo, seguiremos dando la cara a la sociedad parralense y a la sociedad chihuahuense. Si nos repites cómo votar por ti. Por supuesto, ubicar en la boleta verde de magistraturas penales, dentro del lado derecho, el número 28, Vences Vaca Adalberto. Ya una vez ubicado, en la parte superior, en los recuadros, poner el número 28, que estoy seguro será una gran opción para Parral. Licenciado, me da mucho gusto haberte saludado, tener la oportunidad de platicar contigo. La experiencia que tienes como juez nos da una plática muy enriquecedora. Vamos a tener oportunidad de platicar muchas cosas más. Ahorita por lo pronto presentarnos y hablar del proceso. Ya platicaremos unos días más adelante sobre temas más específicos. A mí me gustaría dejar en la mesa tu opinión sobre la puerta giratoria, un tema muy controvertido al paso del tiempo, pero lo dejamos así como que pendientito para la siguiente plática. Con todo gusto, cuantas veces me inviten, yo encantado y te agradezco mucho el espacio. Al contrario, licenciado. Gracias, un saludo. Es una entrevista que acabamos de realizar el día de hoy con el licenciado Alberto Vences Vaca, él es candidato a magistrado en materia penal, al cual le agradecemos su visita. Muchas gracias.